Apoteosis FM. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Apoteosis FM. Yo soy un dibujo libre, o Diego Cárdenas, pues un dibujo libre es como mi seudónimo, Y hoy vamos a hablar de la vida y obra de un autor que es supremamente especial para mí. Digamos que todos los autores digan que, que han hecho parte de Apoteosis FM han sido importantes para mí, por algo los elijo, pero este tiene, digamos, un espacio, una posición especial en mí. Y hoy vamos a hablar de Federico García Lorca, uno de los grandes poetas y dramaturgos, uno de los más influyentes del siglo XX y en toda la literatura de la lengua, digamos, española. Y por eso es hoy el protagonista de Apoteosis FM. Bienvenidos. Ustedes no me van a creer que yo ya tenía una gran parte de este podcast grabado y por un error empecé a grabar sobre lo que ya tenía grabado. Oh my God. Entonces, bueno, pues hay que continuar. Vamos a reiniciar este episodio. Y les contaba en ese último, en ese otro programa ya eliminado, borrado, que disculparán si escuchan sonidos, ruidos de carros, de gente, digamos, del exterior, porque estoy grabando este episodio bastante tarde, pero tengo que aprovechar el tiempo, o sea, no tengo otro momento para grabarlo, entonces tiene que ser ahora. Entonces, pues sabrán disculparme y sabrán entender, pues mejor dicho, esos sonidos del exterior que pueden, digamos, perturbar un poco la escucha de este podcast, pero nada de nervios, vamos a continuar. Entonces, comentaba en el otro archivo, pues por así decirlo, que pues yo descubrí a García Lorca de una forma bastante extraña, muy extraña, digamos, en extrañas circunstancias, como quien diría. Porque resulta que un libro de García Lorca apareció en mi casa, o sea, eso fue así, de la nada, sin preaviso, según mi investigación, nadie lo llevó, no sé cómo apareció, de la nada apareció una edición de una antología de García Lorca muy completa. Era un libro antiguo, era un libro viejo, pero apareció y yo me lo leí de principio a fin. Ni siquiera estaba, o sea, pasé por la biblioteca de mi abuela, pues que es un mueble, digamos, donde se guardaban libros. Entonces pues me llamó la atención ese libro porque digamos que llamaba la atención por su diferencia con respecto a los otros libros que habían en esa biblioteca, porque, como les digo, era un libro antiguo. Entonces, digamos, se veían las hojas amarillas, era un libro pequeño, el formato era pequeño, pero era bastante grueso. Eh, y yo leí Federico García Lorca grande en el lomo, y me llamó muchísimo la atención y lo leí de principio a fin, como les digo, y allí fue donde descubrí ese eh, inmortal verso de García Lorca: verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Allí descubrí ese verso y me lo aprendí de memoria. Cada tanto regresa a mí, más que todo porque María Mercedes Carranza, no sé si teniendo como referencia ese poema o jugando un poco con esa tradición lorquiana, escribió El silencio, que también habla del color verde, ¿cierto? Del concepto alrededor del color verde. Entonces, bueno, le pregunté a mi abuela, que era pues la dueña de la biblioteca donde había encontrado el libro, y le pregunté de dónde había salido y me decía que no sabía. Literalmente me dijo: no sé dónde apareció ese libro, tal vez lo encontré. Me dijo esta historia, me dijo esta versión, pero yo no la creo. Me dijo que lo había encontrado tal vez en un bazar de la iglesia, porque pues ya colaboraba mucho la iglesia en esa época. Entonces, me dijo que tal vez lo había encontrado, ya lo había traído, pero pues no le creo porque ya no lee poesía. Entonces, pues no sé cómo atribuir la aparición de ese libro en la biblioteca, pero bueno, lo agradezco a quien haya sido, pues porque por eso descubrí yo a Federico García Lorca. Entonces, bueno,
Contada esta experiencia, de la forma tan extraña en la que conocí a García Lorca, o bueno, conocí su literatura, pero lo conocí a él también porque obviamente me llamó la atención. Y digamos, a medida que iba leyendo, investigaba sobre la vida de García Lorca y me fue, digamos, maravillando. Además porque la vida de García Lorca todavía se ve como con un aire místico, como con un halo de misterio. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver aquí, en este episodio de Apoteosis FM. Bueno, entonces Federico García Lorca nace en 1898 en Fuente Vaqueros, en Granada, en España. En una época pues marcada por los cambios y las tensiones porque justamente en esa época España pasaba por una época llamada la crisis y la regeneración, que fue básicamente, digamos que España estaba, digamos que fue como si le dieran un tanganazo en la cabeza, ¡tun! Porque, pues porque enfrentaba una crisis muy profunda tras la pérdida de sus últimas colonias justamente ese año, en 1898, conocido como el desastre del 98. Entonces esta pérdida generó, digamos, un sentimiento de decadencia y una necesidad, digamos, en términos de todo, a nivel nacional. Una necesidad de regeneración a nivel nacional, en todos los ámbitos. Entonces, pues justamente García Lorca nace en esta época. Esto ya lo hemos visto, aunque no queramos, influye en uno. Influye en la forma de pensar, en la forma de concebir, en la forma de tomar decisiones, ¿cierto? Las cuestiones sociales y externas a nosotros, nos influyen de una forma u otra. Y también esta época fue pues marcada por conflictos sociales muy, digamos, muy importantes, precisamente porque la industrialización trajo consigo una serie de tensiones entre clases sociales y un aumento considerable en el movimiento de huelgas y obreros, ¿cierto? Entonces muchas protestas, muchos levantamientos en términos de esto, y el campo y la ciudad representaban literalmente mundos opuestos. Entonces la España rural, pobre, un tanto atrasada, versus las ciudades vistas como centros de cambio y modernización. Entonces, imagínese, justo le toca vivir a García Lorca esta época pues trascendental en la época de España. Y digamos que la literatura no fue ajena a eso y emergió un movimiento llamado la generación del 98. Esta generación fue un grupo de escritores y pensadores que reflexionaron sobre la identidad y el futuro de España, ¿cierto? Tras el desastre del 98. Entonces sus obras críticas y a la vez llenas de amor y un profundo respeto por la esencia española, por las tradiciones españolas, pero que digamos, esta generación del 98 influyó en un García Lorca bastante joven. Y los autores más representativos de esta generación fueron Miguel de Unamuno y Machado. Entonces destacaron estos dos en este movimiento. Y hablando de movimientos, esto pues lo podríamos desarrollar un poco más adelante. García Lorca también hizo parte de un movimiento llamado la generación del 27. Entonces García Lorca se convirtió en una figura central en esta generación de poetas y artistas que buscaban precisamente renovar la literatura española justo después de todos estos cambios, o en medio de estos cambios, pues por así decirlo. Entonces, combinando las vanguardias europeas con la extraordinaria tradición literaria española, esta generación, la generación del 27, influenciada por movimientos como el surrealismo, incluía a amigos y colegas de García Lorca como Buñuel y Dalí, pues que también hicieron parte de esta generación. Bueno, entonces digamos que nos anticipamos un poco, o un poco no, bastante,
en la cronología pues de la historia de García Lorca, pues hablando de la generación del 27 de la que hizo parte él. Pero pues vamos a retroceder y vamos a continuar pues con la cronología, como estábamos contando. Entonces vamos a hablar de la infancia y la juventud de García Lorca. Entonces decir, esto es fundamental, que Lorca creció en un entorno rural, pero pronto, muy pronto, demostró un talento extraordinario para la música y la literatura. Entonces los orígenes familiares de García Lorca es que nació en una familia acomodada, hijo de Federico García Rodríguez y Vicenta Lorca Romero. Y su hogar, en el corazón de La Vega, en Granada, estaba lleno de tradiciones y cultura, lo que pues esto alimentó, digamos, un poco la imaginería de García Lorca, los íconos de García Lorca. Esa base de García Lorca fue esto. Fue el entorno rural, fue la tradición católica, la iglesia católica, pero también fue la música, la literatura y las costumbres de la Granada de su época. Entonces la vida en Fuente Vaqueros, de donde era oriundo García Lorca, con sus paisajes de olivos y tierras de cultivo, fue una fuente de inspiración constante para Lorca. Entonces las leyendas y las fiestas populares de la región se entrelazaron con su creatividad. Entonces, como les digo, estos paisajes, esta tradición, esta imaginería, estos primeros años de García Lorca fueron fundamentales en su obra y los vamos a ver reflejados, digamos, de forma directa, o sea, de forma directa en su obra. Pero entonces llega un momento, García Lorca, digamos, estaba dichoso en su pueblo, pero llega un momento en que García Lorca pues tiene que abandonarlo porque tiene que continuar sus estudios, digamos, universitarios. Entonces en 1912 García Lorca se traslada a Granada para estudiar precisamente en la Universidad de Granada, donde empezó y digamos, se sumergió, y esto así fue literalmente en el mundo académico y artístico de la ciudad. Entonces, en la universidad, obviamente, Lorca se unió a círculos literarios y conoció a jóvenes escritores y artistas que compartían su pasión por la innovación, digamos, por la creación, digamos que tenían gustos afines, ideas afines. Entonces allí se consolidaron sus primeros lazos con la generación del 27. Este momento es fundamental porque es la universidad la que le permite a García Lorca, si bien ya tenía, digamos, cierto no, él ya había demostrado, digamos, había mostrado su talento para escribir, pero en la universidad es donde esto explota, por así decirlo, porque allí es donde entra en contacto con otras ideas, con otros movimientos, con otras vanguardias, digamos que se le abre totalmente el panorama a García Lorca, y allí es donde empieza a explotar, digamos, de buena forma o de la forma en la que debió ser, digamos, su talento literario. Entonces fue en la universidad donde sucedió pues esto. Entonces digamos que los primeros intereses de García Lorca fueron por la música y por la literatura. Entonces desde niño García Lorca demostró un talento prodigioso, literalmente prodigioso para la música. Desde muy pequeño, de chiquitico empezó y aprendió a tocar el piano y compuso sus primeras piezas, mostrando o demostrando, mejor dicho, una sensibilidad y una creatividad que más tarde se reflejarían en sus poemas y sus obras teatrales. Sus padres y sus familiares se quedaban literalmente atónitos, decían, este niño, ¿cómo salió así? ¿A quién salió este niño pues con tanta facilidad para adquirir conocimientos en la música? Porque tocar piano no es fácil. Entonces, bueno. Y a los 18 años, digamos ya hablando y desarrollando un poco estos intereses en la música y la literatura, a los 18 años Lorca publica su primer libro de poesía. Entonces, eh, titulada Impresiones y Paisajes, esto marcó el inicio de una carrera literaria que lo convertiría más adelante en uno de los poetas más importantes de la literatura española. Entonces, digamos que para recapitular un poco estos primeros años de García Lorca, él fusionó su amor por la música y la literatura, creando un puente, por así decirlo, entre el mundo rural de su infancia, de sus primeros años, y la vanguardia de la modernidad que conoció cuando ingresó a la Universidad de Granada. Entonces, digamos que es una buena conclusión por ahora de estos primeros años de García Lorca, porque este viaje apenas comienza, pero ya se vislumbra aquí a lo lejos la grandeza
de lo que estaba por venir, del gran Federico García Lorca que el mundo conocería. Listo, entonces en 1912 García Lorca se va para Granada, pero en 1919 García Lorca se va para la capital, para Madrid, donde su talento literario floreció en la residencia de estudiantes. Y aquí vamos a hablar un poquito de la residencia de estudiantes porque esto es un concepto importante que hay que tener en cuenta. Este lugar, la residencia de estudiantes, es el lugar clave para el desarrollo intelectual y artístico no solo de García Lorca, sino para toda una generación de escritores, de artistas, de todo, pues todos los que están allá aprendieron y se desarrollaron intelectual y artísticamente muchísimo. Entonces la residencia de estudiantes era un centro cultural, ¿cierto? Y educativo de Madrid y era literalmente un hervidero de ideas y de creatividad. Entonces allí Lorca encontró un ambiente muy estimulante para su desarrollo artístico y literario. Entonces literalmente esta residencia era una casa, literalmente. Era una casa amplia, grande, con salones para estudiar, para debatir, para hacer tertulia, para hacer coloquio. Era una casa y fue una casa muy importante para la cultura y para la literatura y para las artes de España. Entonces allí no solamente estuvo García Lorca, como les cuento, sino que además estuvo también Salvador Dalí, Luis Buñuel, Severo Ochoa, pero no solamente ellos, que son de la generación del 27, sino también durante la historia de la residencia estuvieron también allí Miguel de Unamuno, Miguel de Falla, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Blas Cabrera, Rafael Alberti, mejor dicho, todo el que pasaba por allá salía muy bueno. O sea, si ya tenían, cierto talento, si ya tenían, cierta sensibilidad frente a la literatura, frente al arte en general, pues allí se pulían. Este hervidero de ideas que era la residencia de estudiantes funcionó muy bien pues para estos autores y allí literal se pulieron y salieron casi que perfectos pues en términos literarios y en términos artísticos. Entonces en esta residencia Lorca formó una profunda amistad con figuras, con personajes como Salvador Dalí, como Luis Buñuel, y estos encuentros no solamente enriquecieron, como les digo, su vida personal, sino también influyeron significativamente en su obra y hicieron colaboraciones artísticas y literarias. Oiga, esto que que está tan actual, esto de las colaboraciones, imagínense, en la residencia de estudiantes ya se usaba esto de las colaboraciones. Entonces, muy importante esto de la residencia de estudiantes. Tal vez más adelante hagamos un episodio de Apoteosis FM solamente hablando de esta residencia, porque allí literalmente a esta residencia le debemos casi que la historia de la literatura española de finales del XIX, principios del XX, pues por así decirlo. Entonces, muy importante no solamente la residencia de estudiantes, sino la estancia de Federico García Lorca allí. En 1921, 2 años después de que García Lorca llegara a la residencia, lanzó el libro de poemas, literalmente llamado así, libro de poemas. Entonces esta colección de poemas marcó el debut oficial de García Lorca en el mundo literario. En este libro se podían ver ya sus temas recurrentes: el amor, la naturaleza, la identidad andaluza, junto con la sensibilidad musical en su estilo poético. Y este libro de poemas tuvo una recepción, mixta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no alcanzó un éxito comercial.
inmediato, pues por así decirlo, pero este libro de poemas sí captó la atención de los críticos y poemas, quienes reconocieron y casi que elogiaron el talento y la originalidad de García Lorca. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a hablar de Jorge Luis Borges. Todos los caminos conducen a Borges, pareciera, ¿no? Pero resulta que, oiga, yo digo que nadie es perfecto, ¿cierto? Porque imagínense que a Borges no le gustaba García Lorca. Yo cuando me di cuenta de eso, madre, yo me quedé pensando, o sea, medio duro porque madre, a mí me gusta mucho García Lorca, valoro mucho, digamos, esta lírica de García Lorca, este imaginario de García Lorca. Me parece un poeta fantástico, literalmente, un poeta que literalmente eh, marcó un antes y un después en la literatura andaluza, en la poesía andaluza. Pero entonces una vez a Borges, y volviendo a este tema que les voy a contar, Borges manifestó no gustarle García Lorca, literalmente. Decía que era un poeta menor. Oiga, literalmente digo así, García Lorca me pareció un poeta menor. Y una vez, esto sí es pues un circo, un chisme así brutal. Una vez Borges, yo creo que estaba justamente en Andalucía, no recuerdo en qué lugar de Andalucía, le preguntaron justo por García Lorca. Entonces Borges, muy inteligentemente, pues no dijo, no repitió las palabras de que era que no le gustaba y que le parecía un poeta menor, sino que decía que García Lorca no era para él, ¿cierto? Que la literatura de García Lorca pues no le llegaba como si le llegaba a otra poesía. Entonces como que, por así decirlo, como que hablando un poco su opinión, pues porque estaba en la televisión nacional en ese momento en España, en Andalucía. Pero pues imagínense, a Borges como no le va a gustar García Lorca. Y sí vi mal a Borges, o sea, no inventes. Pero entonces les dejo digamos, esa infidencia de Borges de que no le gustaba García Lorca. Bueno, nadie es perfecto. Continuamos hablando de García Lorca. Entonces, ya hablamos del libro de poemas, ese libro de 1921. Ahora vamos a hablar de, de la influencia que el surrealismo y las vanguardias del siglo XX influyeron, de cómo esto influyó en, digamos, por así decirlo, en el arte de García Lorca, no solamente en su literatura, porque García Lorca también dibujaba. García Lorca, digamos que fue un artista integral, pues por así decirlo, porque no solamente pues trabajó la literatura, ya sabemos que le iba muy bien con la música, sino también que era dibujante. Y hacía unos dibujos bastante enigmáticos, bastante interesantes, pues por así decirlo, lineales, sí, como con bolígrafo, mmm, con pluma, muy interesante. Entonces, el surrealismo y estas vanguardias influyeron, pues, directamente en García Lorca, no solamente pues porque todo el mundo hablaba de eso, sino que tenía amigos que tenían que ver directamente con estas vanguardias y con el surrealismo. Entonces, influido por sus amigos Dalí y Buñuel y por las corrientes europeas de la época, porque literalmente todo el mundo hablaba de eso y más en estos ambientes culturales y artísticos, Lorca empezó a experimentar con el surrealismo y pues las demás vanguardias artísticas. Entonces esta influencia, digamos, se reflejó en su obra, obviamente, y esto aportó una dimensión bastante interesante en la obra de García Lorca, y es como una dimensión onírica, simbólica, tanto en su poesía como en su teatro, porque ojo que esta palabra que ya surgió aquí en el episodio, teatro. García Lorca no solamente escribió poesía, García Lorca fue un gran dramaturgo y tiene poemas, tiene obras de teatro fantásticas. O sea, yo por ejemplo no las he visto representadas. Obviamente esto lo suyo es verlas representadas, pero pues yo me imagino una obra de teatro de Yerma, ¿sí? De bodas de sangre. Impresionante, impresionante. Muy, muy dramáticas. Obviamente el teatro y el arte y la literatura pues tiene como una dimensión muy marcada por el drama o del drama. Y estas obras pues no son la excepción.
Entonces, pues digamos, esta experimentación de lo que estamos hablando, del surrealismo y de las vanguardias europeas, pues se van a ver reflejadas directamente en la obra pues de García Lorca. Y entonces, pues con esto, con esta incorporación, digamos así, de esta dimensión onírica de lo simbólico, vamos a ver una evolución estilística, ¿sí? Pues en la obra de García Lorca. Entonces estos elementos surrealistas y vanguardistas le permitieron a García Lorca explorar temas mucho más profundos y oscuros, así como desarrollar un estilo más libre y experimental desafiando las convenciones literarias de su tiempo. Porque como hemos visto a lo largo de este episodio, pues García Lorca empezó siendo como un poeta muy regional, muy interesado en los temas, digamos, un poco más bucólicos, por así decirlo, un poco más, sí, regionales de Andalucía y el lugar de donde él era. Pero entonces este contacto con estas vanguardias, con esos amigos que también tenían que ver directamente con esto, pues van a hacer que se refleje y que haya ahí un cambio y una evolución estilística en la obra de García Lorca. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Resulta que yo hace poco me escuché un programa muy interesante en un podcast en el que hablaban de esta dimensión un poco más oscura, sí, un poco más simbólica de García Lorca. Y pues los que están, yo no me acuerdo realmente, digamos, el, el autor de este podcast ni quienes estaban allí, porque eran varios invitados los que hablaban de esto, y decían que García Lorca, y que de esto poco se hablaba, pero que García Lorca tuvo, digamos, una dimensión oscura, mística, muy fuerte, muy pronunciada, y que esto tiene que ver, digamos, por esa, digamos, por ese interés de García Lorca en la tradición católica, sí, la religión católica, pero también como por esos ritos, por esos rituales, sí, que inspiraban o que se dan en la religión católica y más en esa época. O sea, como que García Lorca como que sí tenía, digamos, una literatura, una investigación. García Lorca estaba interesado por estos temas, digamos, un poco más oscuros, de los símbolos, de las, de la simbología, ¿sí? En términos de todo lo que puede uno encontrar en la simbología, de que esto hecho de esta forma significa una cosa, pero hecho de otra forma pues significa otra cosa. Sí, García Lorca también, digamos que fue, o que estuvo muy interesado en esta mística de los símbolos, de los temas un poco más oscuros, digamos oscuros dicho a la luz de esa época, ¿cierto? Entonces dibujos también, no solamente en términos literarios, también se hablaba en este episodio de este podcast que les hablo, de dibujos de García Lorca que hacen referencia a cosas de otros lugares, que decían García Lorca porque sabía de esto, si esto estaba, digamos, al otro lado donde él vivía, y significaba una cosa tan, digamos, tan especial y tan específica. Entonces García Lorca, digamos, que se interesó mucho por estos temas, digamos, un poco más oscuros. Y esto es una parte que no se habla mucho de eso, pero que también es pues muy interesante. Entonces, pues vamos a resumir un poco esta estancia de Lorca en Madrid, diciendo que fue un periodo de efervescencia creativa y descubrimiento o de autodescubrimiento, rodeado de mentes brillantes y abierto a las nuevas corrientes artísticas, muy abierto a esto. Entonces empezó García Lorca a forjar un camino que lo llevaría a convertirse en una de las voces más emblemáticas de la literatura española. Ahora vamos a hablar a continuación de las obras destacadas, de digamos, de esa literatura destacada de García Lorca, porque García Lorca escribió mucho, digamos, en su corta vida, porque García Lorca muere joven, pero entonces vamos a hablar de esas obras destacadas de García Lorca aquí en Apoteosis FM.
Bueno, como lo había anticipado, vamos a revisar ahora la obra o las obras destacadas de García Lorca. Entonces, pues ya había dicho que la obra de García Lorca es vasta y diversa y abarca poesía, teatro y García Lorca también escribió prosa. Pero entonces vamos a revisar algunas de sus obras más destacadas. Voy a leer, digamos, el poema más famoso de García Lorca que se llama Romance Sonámbulo. Y dice así: Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha. Vienen con el pez de sombra que abre al camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas. El monte, gato carduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Bueno, entonces, desarrollando ya poco a poco y una por una estas obras destacadas de García Lorca, vamos a hablar primero de Romancero Gitano. Este poemario, esta colección de poemas fue publicada en 1928 y es una de las más emblemáticas de García Lorca. Aquí él combina la influencia de la cultura gitana y del folclore andaluz, creando un universo poético lleno de simbolismo, pasión y tragedia. Esto es supremamente importante en la obra de García Lorca, la tragedia, el drama. Los gitanos se convierten en figuras míticas que representan la libertad, pero también la marginalidad, que eso es un aspecto muy interesante. Luego, hablando también de poesía, hablamos de Poeta en Nueva York. Esto fue en 1940. Escrito precisamente durante la estancia en Estados Unidos de García Lorca, pero también en Cuba. García Lorca estuvo en Estados Unidos y en Cuba. Este libro de Poeta en Nueva York es pues bien importante, precisamente porque lo escribió durante su estancia en Estados Unidos y Cuba. Las ideas, digamos el concepto principal, por así decirlo, de este libro es el impacto muy profundo que la modernidad y el capitalismo tuvieron en Lorca, y decir Borges, en Lorca. Y esto, digamos, es fundamental entenderlo, digamos, como ya lo dijimos, a la luz de la época, pero también a la luz de este cambio tan profundo que supone, digamos, vivir en un pueblo, en Andalucía, luego ir a Madrid, que ya era una ciudad, digamos, un tanto moderna, pero que no tenía nada que ver con Nueva York en 1940. Entonces, digamos que este choque fue, por así decirlo, cultural e impresionó tantísimo a Lorca, pues que escribió este poemario, este libro de poemas. Pero digamos que tiene, digamos, una sazón diferente, porque es a través de una visión surrealista y crítica que Lorca expresa su angustia ante la deshumanización de la vida urbana y la injusticia social, que allá sí la ve pues supremamente evidente, mostrando un lado más oscuro y experimental de su poesía. Muy bien, ahora vamos a hacer referencia a la obra de teatro, a la obra, digamos, dramatúrgica de García Lorca, y vamos a empezar con Bodas de Sangre. Esta obra, digamos, vio la luz en 1933, una de las tragedias rurales más conocidas de García Lorca. Esta obra explora las pasiones humanas desatadas por el amor, pero también por el honor. Ambientada en el campo andaluz, la historia de un matrimonio frustrado y la venganza sangrienta resuena, mejor dicho, una fuerza poética y dramática que sigue impactando al público. Luego, Yerma, que es una obra fundamental, para mí mi favorita, de García Lorca en 1934, un año después de Bodas de Sangre. En Yerma, Lorca aborda el tema de la esterilidad y el deseo insatisfecho. Qué interesante. Entonces Yerma es la protagonista y lucha contra la imposibilidad de tener hijos, lo que la lleva a una desesperación, pero literalmente desesperación, que la lleva a luchar, literalmente a desafiar las normas sociales y morales de su entorno. Es una reflexión profunda sobre el papel de la mujer y las expectativas sociales. Y luego en 1936 publica La casa de Bernarda Alba,
una obra escrita poco antes de su muerte. Es una crítica mordaz de la represión social y familiar. Bernarda Alba impone un luto estricto a sus hijas tras la muerte de su esposo, enfocando sus deseos y libertades. Sofocando sus deseos y libertades. La tensión entre la autoridad y el deseo se desenvuelve en una trama intensa que refleja la opresión de la mujer en la sociedad española. Como vemos, todo está aquí. El drama, la familia, el entorno, digamos, las presiones sociales, todo está aquí, digamos, mezclado en las obras de teatro de García Lorca. Fundamental para mí, o sea, te lo digo, o se los digo, pues, sinceramente, para mí, más que la poesía, aunque la poesía de García Lorca es impresionante, tiene un poder y una fuerza incalculables. La obra de teatro, digamos, la obra dramatúrgica de García Lorca, es igual o más importante que su obra poética. Entonces hay que tener, digamos, en cuenta esta parte tan importante de García Lorca. Entonces la genialidad de Lorca se manifiesta precisamente en la capacidad para capturar la esencia humana. Y no solamente la esencia humana, sino las pasiones humanas y las tensiones sociales de ese tiempo, creando obras que resuenan con con una fuerza y con una belleza, digamos, atemporales. Esto al día de hoy, o sea, yo podría ir a ver Yerma, yo podría ir a ver Bodas de Sangre, yo podría ir a ver La Casa de Bernarda Alba, y, o sea, esto está más actual que nunca, esto continúa, estas obras son universales. Bueno, entre poesía, prosa, teatro, dramaturgia, pues, García Lorca también exploró el dibujo, y es que, como no, si García Lorca, como ya lo dijimos, pues era amigo, muy amigo de grandes artistas, o sea, Dalí, sí, Buñuel y pues muchos otros. Y digamos que todo el espectro artístico, digamos, estaba explorando en esa época. Entonces García Lorca también exploró el dibujo. Hay muchos dibujos de García Lorca, como decía ahorita, digamos que la técnica de García Lorca predomina en ella la línea, sí, son dibujos más que todo lineales, rostros, son muy interesantes porque digamos que hay mucha variedad, pero en ellos podemos ver como una línea definida, un poco temblorosa, pero también vemos manchas, vemos, digamos, una exploración completa con la línea, ¿sí? Entonces vemos caras expresivas, vemos cuerpos, vemos partes de cuerpos, manos, rostros. Vemos también, digamos, una iconografía que tiene que ver con las mujeres sevillanas o andaluzas, pues por así decirlo. Entonces García Lorca exploró también, no solo con líneas, sí, porque digamos que tuvo una producción bastante prolífica de dibujos y también, pues puedo ver aquí que exploró con lápices de colores, con pinturas, mejor dicho, con todo, con lo que podía, pintaba. Entonces también interesante. Quien esté interesado en ver los dibujos de García Lorca, tan fácil como buscar en internet, ¿cierto? O sea, no creo que sea necesario enseñarles a hacer una búsqueda en Google, pero pues hay gran variedad, hay muchos dibujos digitalizados, entonces es interesante para que quien esté o quien les llame la atención ver esta obra pictórica de García Lorca, pues interesante también que complemente la información que les estoy compartiendo, pues con ver los dibujos, pues como tal. Vamos a pasar, digamos, a una parte muy importante, fundamental, clave en, pues, tanto en la obra, pero más que todo en la vida de García Lorca. Porque no solamente fue un poeta y un dramaturgo excepcional, sino que también fue un apasionado defensor de la libertad y de la justicia. Entonces, en este sentido, para nadie es un secreto, pues los estudiosos de García Lorca, quienes vivieron con García Lorca en esa época, para nadie es un secreto que García Lorca era homosexual abiertamente, ¿cierto? Entonces este hecho, la homosexualidad de Lorca era en una época y en una sociedad profundamente conservadora, ¿cierto? Influyó notablemente en su vida y en su obra. Y aunque tuvo que vivir su sexualidad pues de manera discreta, pues por así decirlo, la intensidad de sus sentimientos y sus experiencias personales se reflejaron en la profundidad y sensibilidad de su poesía y su teatro. Llegamos a una parte dura, una parte pues que es que en 1936
estalla la guerra civil en España. Entonces Lorca se posicionó, o sea, tomó postura a favor de la República, que representaba los valores de la libertad y el progreso frente al fascismo de Franco. Su compromiso en estos ideales lo hizo un blanco para los nacionalistas. Entonces, bueno, Lorca va a apoyar, digamos, de frente a la República y se convirtió en un defensor de los ideales republicanos, ¿cierto? Entonces apoyaba las reformas sociales y culturales que buscaban de alguna forma modernizar el país y promover también la justicia social. Pero digamos que con el estalle, que circo, con la, digamos, con la guerra civil española, pues llega un momento difícil para Lorca, complicado para su vida, y es que en agosto de 1936, en ese mismo año en que estalla la guerra civil, Lorca fue arrestado por las fuerzas franquistas en Granada. Fue ejecutado sin juicio, convirtiéndose en uno de los mártires más emblemáticos de la guerra civil. Entonces a Lorca literal lo ejecutan, digamos, no solamente por su postura ideológica, sino también por su sexualidad, ¿cierto? Por su orientación sexual, pues por así decirlo. Entonces su muerte fue una pérdida devastadora para la cultura española y un símbolo de la brutal represión franquista. Pero pues Lorca muere, Lorca desaparece, Lorca se oculta y la vida y la obra continúan inspirando a generaciones de artistas y defensores de los derechos humanos. Su valentía y su compromiso con la libertad y la justicia resuenan todavía con mucha fuerza en el mundo que sigue luchando contra la opresión y la intolerancia. Me parece interesante ahondar en esto de la muerte de Lorca. Entonces acaba de cumplir sus 38 años. Hacía apenas un mes había terminado La Casa de Bernarda Alba, un drama sobre la sexualidad andaluza, y llevaba muy adelantada una comedia sobre temas políticos, y además también estaba trabajando en una obra nueva titulada Los sueños de mi prima Aurelia, una elegía a su niñez en la huerta de San Vicente, allá en Granada. Y allí se encontraba cuando el 17 de julio estalló en Marruecos la sublevación militar contra la República. Entonces, digamos, las críticas hacia Lorca se habían recrudecido en el contexto de tensión previo a la guerra civil, ¿cierto? Entonces, aunque detestaba la política partidista y resistió presión de sus amigos para echarse miembro, digamos, del Partido Comunista, sufrió con vehemencia las arremetidas de los conservadores por su amistad con personalidades abiertamente socialistas, como la actriz Margarita Sirju o el ministro Fernando de los Ríos, ¿cierto? Entonces la popularidad de Lorca, porque Lorca era conocido por mucha gente, era digamos, un poeta muy bien reconocido, y sus numerosas declaraciones contra las injusticias sociales le convirtieron en un personaje incómodo, ¿vale? Para la derecha franquista. Pero resulta que a esto se le suma el hecho de que varios medios nacionales ya habían lanzado ciertos rumores sobre Lorca, de que mantenía relaciones homosexuales con, digamos, miembros del teatro estudiantil. Entonces esto como que estos rumores fueron creciendo y pues esto también, digamos, llevó a que de una u otra forma pues fuera un blanco para la derecha. Entonces, intuyendo que el país estaba al borde de la guerra, entonces Federico decide devolverse desde Madrid a su tierra, eh, a encontrarse con su familia. Entonces llega el 14 de julio a la Vega de Granada, ¿cierto? Entonces días más tarde celebró con su familia la festividad de San Federico, y pues la situación política de España, donde la violencia, digamos, había tomado las calles y la posibilidad de un golpe militar estaba en boca de todos, y había vuelto pues insostenible. O sea, esos rumores de guerra crecían, y la situación incluso social en las calles se hacía cada vez como más densa. Entonces, consciente del riesgo que sufría, porque ya sabemos que, y ya hemos dicho que García Lorca era un blanco por todas sus declaraciones, porque ya habían rumores de su homosexualidad, digamos que era bastante señalado por esto. Entonces, consciente
del riesgo que sufría, Federico, digamos que pensó en varias opciones que tenía, como intentar llegar a la zona republicana o instalarse en casa del compositor Manuel de Falla. Digamos que como era una persona de renombre internacional, esto podría ofrecerle, o esto podía suponer pues cierta protección. Entonces finalmente pues decidió alojarse en casa de los padres de su amigo Luis Rosales, un poeta pues de corte falangista, pero sus esfuerzos no hicieron más que pues alargar la persecución, ¿cierto? Entonces durante la tarde del 16 de agosto fue detenido por Ramón Ruiz Alonso, que era un exdiputado que sentía un profundo odio por Federico de los Ríos y por el poeta mismo, ¿cierto? O sea, le caía mal García Lorca. Entonces, según el biógrafo de Lorca, Ian Gibson, se sabe que esta detención fue una operación de envergadura. Se rodeó de guardias y policías la manzana donde está ubicada la casa de Rosales. O sea, esto fue un operativo grande para capturar a Lorca. Y hasta se apostaron hombres armados en los tejados de las casas, digamos alrededor de la casa donde estaba Lorca, para impedir pues que se escapara, ¿cierto? Entonces, 2 días después, le dieron el paseo y lo que pasó con exactitud a partir de ese momento realmente se desconoce. Entonces el régimen franquista nunca reconoció su implicación en el crimen, que se convertiría en una de sus grandes incomodidades internacionales, pero un informe de 1965, tiempo después procedente de la Jefatura Superior de la Policía de Granada, revela que García Lorca fue asesinado junto a otra persona y define al poeta como socialista y masón, a la vez que le atribuye prácticas de homosexualismo. El informe policial afirma que el poeta fue sacado del gobierno civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término, digamos, a una parte por allá de Granada y en las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande, junto a otro detenido, cuyas circunstancias personales se desconocen, fue ejecutado. Fue ejecutado después de él haberse pues confesado. Y revela el informe que García Lorca fue enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, digamos, muy superficialmente, en un barranco situado a 2 kilómetros de la derecha de Fuente Grande. Un lugar en este momento que se hace muy difícil de localizar. Entonces estas, digamos, son los detalles del arresto, de la ejecución de García Lorca, digamos, de lo que significó esto pues para el mundo, incluso también para los mismos ejecutores de García Lorca. Entonces esto fue un golpe brutal, un golpe muy fuerte, y cuando la gente se empezó a dar cuenta, esta noticia causó un profundo impacto en la comunidad literaria y artística tanto en España como en el extranjero. Lorca era una figura conocida y respetada, y su pérdida fue sentida como una tragedia cultural, digamos, de dimensiones internacionales. La ejecución de Lorca entonces se ha convertido en un poderoso recordatorio de las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Su figura, al día de hoy, sigue siendo símbolo de la lucha por la libertad y los derechos humanos en España. Pero pues Lorca desaparece, se oculta, pero su influencia continúa. La obra de Lorca ha dejado una huella realmente indeleble en la literatura contemporánea. Su capacidad para fusionar lo tradicional con lo moderno y su habilidad para capturar las profundidades de la condición humana han inspirado a poetas y escritores de todo el mundo. En el teatro, las obras teatrales de Lorca siguen siendo representadas y estudiadas globalmente, apreciadas también por su riqueza poética y su profunda exploración de temas universales como el amor, la muerte, la represión, y obras como Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba siguen resonando con fuerza en los escenarios contemporáneos de todo el mundo. Y pues esta inspiración que genera Lorca es duradera, es universal, y más allá de su impacto en la literatura y en el teatro, Lorca ha inspirado a músicos, a artistas, a activistas. Su vida y su trágica muerte continúan siendo una fuente de inspiración y un llamado a la resistencia contra la opresión. Lorca, digamos que la voz de Lorca fue silenciada prematuramente, pero su legado perdura
recordándonos la fuerza del arte y la importancia de la libertad en todo su aspecto. Su espíritu vive en sus palabras, en sus versos, en los corazones de quienes luchamos por un mundo más justo. Federico García Lorca dejó un legado imborrable en el mundo de la literatura, en el mundo de la cultura universal. Sus palabras resuenan con la belleza y la tragedia de su vida misma, y su obra sigue inspirando a generaciones de lectores y artistas. El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Con estas palabras de García Lorca nos despedimos de este episodio, de este especial de Apoteosis FM. Lo leímos, lo vimos y lo comentamos, lo escribimos y lo dijimos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Apoteosis FM y hasta cada momento. Apoteosis FM.